Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 15. Kintsugi. Capítulo 15. Un momento, luego 2. Cada segundo que pasaba se alargaba con la mirada de Artemisa. Justicia. La palabra tenía un leve gorjeo. Estaba tan concentrado en su objetivo que nunca había considerado el tono de voz de Artemisa cada vez que nombraba a los dioses. Fuera lo que fuese que hacía, le añadía una ligera distorsión a la palabra, mínima en realidad. Sí, Némesis. Podía sentir cómo la distorsión añadía la totalidad de la palabra. Podía sentir la divinidad misma a su alrededor, brillando y agitándose. Este era el poder de Artemisa. Añadió el suyo propio, la autoridad de su divinidad se lo permitía. La reverberación, ese era el secreto. Se dispersaba pasara lo que pasara con el nombre pronunciado de un dios. Todavía no sé cómo funciona eso del todo, pensó. Debe ser algo de Dios. Era un dios, pero no en la misma línea que los demás. Un proto-semidios probablemente era un término más adecuado para lo que era, aunque eso también carecía de la plenitud de lo que era. Se quedó quieto, preguntándose si Artemisa lo había entendido. Ella sonrió. ¡Qué listo! ¿Seguirás cazando conmigo, amigo? Ah, sí. El trato había sido enseñarle a ocultar sus propias palabras como ella. Al aprenderlo por su cuenta, ese trato quedó anulado. Considera tu información como parte de ese trato, afirmó Hefesto. Ella sonrió. Oh, por supuesto, primo. Incluso hizo una reverencia burlona. Era una mujer descarada, nada que ver con la diosa que él recordaba. Aunque, para ser justos, dicha diosa estaba loca. Némesis ha sido enemiga de los olímpicos desde hace mucho tiempo. Afirma estar del lado del pueblo y buscar venganza contra quienes ostentan el poder. Es una rebelde. En muchos sentidos, lo es, admitió la cazadora, pero considera que quienes ostentan el poder no lo merecen. Intenta elevarse por encima de su posición para ocupar las mismas estructuras de poder que ella misma defiende como corruptas. La mueca estaba llena de malicia. Incluso intentó hacerle algo a mi madre de todos los titanes. Nunca he vuelto a confiar en ella desde entonces. Aún así, ella me ataca, gruñó Hefesto. No le he hecho nada, ni siquiera era uno de los olímpicos en ese momento. El suelo tembló un poco, el calor aumentó, su ira se encendió, aunque solo por un instante. Artemisa sonrió. Durante mucho tiempo pareció tan pasivo. Sin embargo, ahora podía ver que simplemente estaba contenido, hirviendo. Había oído de su tía Hestia que Hefesto era más que fuego, que representaba las llamas de la tierra. Los volcanes pueden dormir un tiempo, pero por muy silencioso que esté un volcán, eventualmente entrará en erupción. Sus razones son suyas. Rara vez le importan las garantías. Se cree una maestra de la manipulación. Artemisa se giró, observando el horizonte mientras el sol comenzaba a descender. Sus ojos plateados se entrecerraron al recordar las pocas veces que había visto a Némesis. Es una diosa aborrecible. Dice una cosa y hace otra. No me sorprendería que sacrificara su propia sangre para conseguir lo que quiere. Ese es el problema, suspiró Hefesto. El suelo se enfrió a medida que el calor se disipaba. Un ceño decepcionado llenó su rostro. En muchos sentidos, ansiaba ver qué se escondía tras su pasividad. No sé por qué hizo esto ni qué tan precisa es su descripción. Artemisa entrecerró los ojos. Sabía que estaban de acuerdo por honestidad, pero aún así. Cualesquiera que sean tus preocupaciones con respecto a ella, le añaden sesgo a tu juicio, dijo Hefesto. Necesito hechos fríos y duros, del tipo que parece que no puedo encontrar. Esto otra vez, murmuró Artemis. Siempre tan preocupado por cada variable que apenas haces movimientos. ¿Qué se supone que significa eso? Ella giraba a su alrededor, ágil. Su cabello enmarcaba sus ojos y, para algunos, sería hermoso. Él solo vio la mirada furiosa de una bestia, sus propios ojos plateados asomando entre los mechones de su cabello mientras se movía con gracia. Solo que no haces nada más que doblegarte a los vientos que te rodean. Esa no es forma de vivir. Puso los ojos en blanco, sin saber el escaso respeto que Artemisa se había ganado con ello. La mayoría de los dioses explotarían ante la provocación.
Otro diciéndome cómo ser. Se movieron en silencio. Era reconfortante para Hefesto. Claro, sus palabras lo irritaban, igual que las de Palas. Sin embargo, había una sensación de rectitud en ello. Esta idea de poder hablar sin preocuparse por lo que pudiera traer. Era un regalo mucho mayor de lo que creía. Estaba siempre tan exhausto. Es molesto, pensó frotándose la frente. Al principio había sido bastante fácil. La farsa, la pasividad. Que estuviera dispuesto a caer en esta rutina tan fácilmente. Sin embargo, allí estaba con Artemis, desmoronándose. Aún había tanto que no sabía de ella. Por lo que sabía, ella lo mentía y lo manipulaba. No podía confiar en sus propios instintos. Después de todo, Calliope murió. Pensó que estaba a salvo y no lo estaba. Despertar. Él giró la cabeza bruscamente hacia ella, con los ojos plateados mirándolo fijamente. Ella estaba más cerca ahora, a solo un par de manos de distancia, inclinando la cabeza como un búho. «Puedo oler la culpa desde aquí», murmuró. «¿Y qué pasa con eso?» «Nada, solo estoy anotando». «Bueno, basta», dijo Hefesto. «Es mi responsabilidad». Quisiera preguntarle de nuevo a Némesis. ¿Qué objetivos tiene? ¿Cómo los ajusto? Apretó el puño. Y lo que es más importante, ¿por qué iba a ayudar a esa inmundicia? Era la diosa de la retribución, la que equilibraba la balanza. Muchas de las historias que Hefesto conocía giraban en torno a Némesis como diosa del equilibrio. Aunque justa era una palabra demasiado fuerte, estaba lejos de ser la peor de las deidades. Pero, de nuevo, pensó, esas historias fueron contadas desde la perspectiva de los humanos. Era fácil olvidarlo, pero lo cierto era que la mayoría de los mitos se contaban desde la perspectiva humana. El héroe de uno era el villano de otro. ¿Cuántos eran ciertos y otros meros fábulas para explicar lo desconocido? Para los humanos, Némesis era la retribución cartiana, justicia contra pecados atroces. ¿Y qué hay de los dioses? ¿Cómo era ella para ellos? ¿Podría ser una venganza absurda? Había demasiadas cosas que desconocía, pero la verdad era bastante simple. Lo que podía deducir de los recuerdos fragmentados era que Némesis estaba involucrada, potenciando el velo que cubría a Deimos. Sin embargo, hasta ahí llegaba su visión. La barrera, el velo, todo podía explicarse como un trato que ella estaba pagando. ¿Qué elementos de Némesis conocía realmente? Deimos era su objetivo más inmediato y ahora se había ido, pero tenía una nueva pista. Esperó una respuesta, pero Artemis solo esbozó una sonrisa triste. Eran preguntas que no podía responder, pues probablemente no sabía. Otra opción. ¿Qué sabes decirse? Lo soltó sin pensar, sin importarle más las pretensiones ni las cortesías. El silencio se apoderó de la zona, mientras Artemis entrecerraba los ojos. Había en ellos una agudeza, una actitud defensiva. ¿Por qué lo preguntas? Había un tutor para Deimos. Me niego a creer que exista un mortal promedio capaz de crear quimeras perfectas a partir de cadáveres de hombres y monstruos. Esa habilidad está fuera del alcance de la mayoría de los humanos. Al menos en esta época actualmente. La magia de Hécate, la que enseña a su aquelarre, es lo suficientemente poderosa como para retener el cadáver de los monstruos y crear las monstruosidades que vi. Se mantuvo firme, pero abierto. No pretendo culpar a Circe, pero por lo poco que sé, está entrenando a quienes Hécate no acepta. No intentes fingir que esa brecha entre aprendiz y maestro es solo una fantasía. Ella suspiró. No puedo. ¿La conoces? No era una pregunta. Sí. Si solicito una reunión ¿me la concederías? No tengo por qué hacerlo, admitió Artemis, especialmente no con semejante prejuicio. Se burló para sus adentros. Le hacía gracia como ella le respondía con esas palabras como si las entendiera. Como si fuera el único. Aún así, tenía otras opciones. Entiendo. Señaló hacia la distancia. Asistiré a esa fiesta. Supongo que volverás a casa, ¿no? Artemis se encogió de hombros. Claro que no recibiría una respuesta directa. Se movió de cualquier manera. Su tiempo allí sería corto, eso lo sabía. Deimos no era el callejón sin salida que temía, pero ciertamente no era el resultado final que deseaba. Aún quedaba mucho por hacer.
Le había preguntado a Artemisa si convocaría una reunión, pero ella se negó. Lo había hecho por costumbre, pero ahora simplemente estaba ordenando sus pensamientos, dejando que el silencio de su caminata ordenara sus propias experiencias de estos últimos momentos. Cualquiera que fuera la conclusión a la que había llegado Hefesto, ponía a Artemisa nerviosa. Miró al dios del fuego, preguntándose de dónde había surgido de repente esa tensión. Eran detalles insignificantes, en realidad. Su forma de mantenerse erguido, la ligera vacilación en sus movimientos. Era más fluido, más relajado. Sin embargo, había una innegable rigidez en él, la forma en que sus hombros se encorvaban y sus dedos se curvaban. ¿Estás bien?, preguntó ella. Él dejó de moverse. Cuando se giró para mirarla a los ojos, no había ira. Ella sintió alivio, pero seguía preocupada, preguntándose si su negativa había puesto fin a su efímera amistad. Yo, lo siento por mis palabras de antes. Le molestó la forma en que la miraba. Estaba completamente impactada. Como si la idea de una disculpa le fuera ajena. Le dolió un poco pensar que realmente lo fuera. La sonrisa que le dirigió reveló lo contrario. Estoy bien, Artemisa, te lo juro. Solo, pensaba. Reflexionaba. Él sonrió con suficiencia y se puso en fila para caminar a su lado. ¿Lo preguntas porque estás preocupado o porque quieres entretenerte? No pueden ser ambas cosas. Bromeó. Él realmente resopló. ¿Qué garantías tengo de que no vas a simplemente disponer de mis pensamientos personales ante los demás, eh? Las palabras fueron cortantes, pero su tono era jovial, aunque un poco tenso. Su ánimo mejoró por razones que ella no pudo comprender. Respondió como siempre. Con sinceridad. No soy tan chismoso como mi hermano. De eso puedes estar seguro. Ni siquiera Atenea estaría al tanto de mis pensamientos, aunque tiene una extraña forma de silenciarlos. Él pudo verlo. Se rió entre dientes. Perdóname si no doy muchos detalles. Solo darme cuenta de que las palabras de un amigo tenían más mérito del que les atribuía, que tus palabras también tenían más mérito. Por supuesto que lo hicieron, murmuró Styx en su cabeza. Se quedó mirando sus manos. Tuve a ese hombre en mis manos. No me arrepiento de haberle quitado la vida ni de cómo lo hice. Cualquiera que fuera lo que eso significaba para Hefesto, se dio cuenta de que podía vivir con ello. Sus recuerdos me dieron más que una simple razón para acabar con él. Había una perspectiva allí, una comprensión. Él la miró fijamente a los ojos. Lo que le pasó a Calíope habría sucedido de todas formas. Deimos era miembro de esa aldea mucho antes de que Calíope y los demás se mudaran allí. Su amo le encargó ayudar. Esto cambió su enfoque, pero no sus propios objetivos. Miró hacia arriba, pasando por encima de las ramas de unos cuantos árboles solitarios. ¿Cómo puedo transitar este mundo? Si cada acción o inacción solo tiene consecuencias para quienes me rodean, no debería involucrarme. Se burló. Había fuego en él, un rencor personal que se reflejó en su rostro. Lo digo, pero son solo palabras. Hablo para mí solo, y sin embargo no dejo de involucrarme. Se encogió de hombros. Una falacia de mi propia hipocresía. Incluso ahora, la idea de estar solo era inquietante. Ese era el secreto más oscuro que guardaba. Emilia vivía sin miedo, como una máquina sin emociones. Incluso en sus mejores momentos, el héroe de hierro forjado, su rango emocional era poco más que el de una patata. La lujuria y el amor eran emociones aprendidas para él, pero algo como el miedo simplemente no era un concepto que Emilia sintiera. Nervioso, ansioso, pero nunca temeroso. Estaba demasiado vacío como para siquiera pensar en ello. Dolía darse cuenta. Era un dios, más poderoso que la mayoría en la memoria de Emilia, y aún así. Soy débil, susurró Hefesto. ¿De qué otra manera se podría describir su necesidad de conexión? Esas ansiedades constantes que no podía tragar ni olvidar. Débil, susurró Artemisa. Sonrió, revelando su símbolo de poder. Su poder vibraba en el aire, sofocado solo por la imponente presencia de Dioniso. Acción o inacción. Una visión bastante binaria, amigo. Tu vida es tuya. Aunque no estoy de acuerdo, enfatizó, con la forma de vida de mi familia, en última instancia, es su manera de vivir.
Nuestras libertades son limitadas y, por lo tanto, las expresamos como podemos, señaló la naturaleza que lo rodeaba. Por un instante, vio una avalancha de criaturas del bosque, pequeños pájaros volando por el aire, la sensación de un depredador en el límite de sus sentidos. Se dispersó un instante después, para ser reemplazada por una alegría frenética. Vivo en la naturaleza y Dioniso suele ir de fiesta. Es nuestra forma de ser. Puedes actuar pensando en todas las posibles consecuencias y prepararte para ellas, pero creo, Hefesto, que solo hay una verdadera manera de vivir. Sonrió con sorna, con un par de colmillos afilados asomando por sus labios. Hagas lo que hagas, habrá consecuencias. Así que vive. Haz lo que quieras. Desear a los demás no es una debilidad. Él la miró con la mirada perdida. Sin embargo, no hubo reproche alguno hacia ella. En cambio, sus ojos se clavaron en él, como un halcón acechando a su presa. La conexión no es una debilidad, Hefesto, si eres poderoso. Parpadeó. Esa es la mayor verdad del mundo. El poder. Ella sonrió, sintiendo la hierba bajo sus pies repentinamente descalzos, con los brazos abiertos para abrazar el viento. Me encanta esto, cada instante. Cada paso que doy es un momento para mí. Se giró, dejándose envolver por la llamada de la naturaleza. Hefesto miró a su alrededor, notando cómo los diversos animales llamaban para unirse a Artemisa. Le gustaba creer que no los obligaban. Si quieres vivir, Hefesto, tómalo. Cuando ella sonreía, eran todo dientes, como un lobo sonriente. Vive como quieras y prepárate para luchar por ello. Ella estaba justo frente a él ahora. El zumbido de la ley de la naturaleza, la supervivencia del más apto, resonaba en su corazón, su dominio en acción. Por mucho que lo pensara, había algo de verdad en ello. Aún así, hacer lo que nos plazca es como los mortales resultan heridos, Artemisa. ¿A cuántas personas lastima la desatención de los dioses? Sus rasgos lobunos comenzaron a enfriarse. ¿Es tan importante para ti? ¿No es para ti? Preguntó. Ella apartó la mirada. El zumbido de la naturaleza se aquietó mientras ella se relajaba. Admito que tengo cierta preocupación. Pasaban por una aldea. Estaba situada a gran distancia, pero su vista era inaccesible para los mortales. Frunció el ceño levemente, observando a lo lejos cómo un hombre ignoraba a su esposa e hijo. Cómo una madre comía e ignoraba las expresiones de angustia de los niños abandonados. Suspiró. Su divinidad se expandió, buscando venganza, solo para estallar al llegar a la mitad. El trato que reciben las mujeres y los niños humanos es repugnante, dijo Hefesto, es repugnante. Parpadeó. Por un instante, sintió en él un alma gemela. Atenea no detestaba el trato a las mujeres emocionalmente, sino que encontraba ese desequilibrio ridículo. Atenea también encontraba estúpido, en algunos casos, el desprecio cruel por los niños. Todo era tan clínico, frío. Para Artemisa, la forma en que los humanos podían desechar a sus hijos con tanta facilidad, sin pensarlo dos veces, le llegó al alma. Le trajo a la mente la imagen de lobos, de una cacería voraz, una purificación, algo que jamás podría suceder. Porque después de todo, de una forma demente, era supervivencia. Una supervivencia cruel y horrible. Por eso, la mayoría que usaba la supervivencia como excusa permaneció intacta. Siguieron ignorando la responsabilidad y el cuidado que eran su vocación. Como diosa del parto, consideraba que la práctica de dejar a los niños morir o quedar huérfanos en las ciudades era un delito punible, algo que le costó mucho aprobar. Después de todo, eludir las leyes divinas no era fácil para ofensas como esa, por extraño que pareciera. A los demás les importaba poco, y solo la tía Hestia le daba importancia. Sin embargo, allí encontró a otra persona. ¿Sientes lo mismo? Si notó su vacilación, no le dio importancia. En cierto modo, admitió Hefesto, las familias normales no abandonan a sus hijos, pero era algo tan común que no resultaba extraño en aquella época. Niños abandonados, mujeres maltratadas, incluso hombres podían ser obligados a trabajar o a ser esclavos sin pensárselo dos veces. Era una época dura. Un Hefesto más delirante creería poder cambiar la sociedad en su conjunto, pero él sabía que no era así. Un solo hombre no podía cambiar el mundo por completo.
La gente necesitaba cambiar porque quería hacerlo. ¿O era solo otra mentira que se dijo a sí mismo? A Artemis le importó poco, sonriendo levemente. ¿Creaste un santuario? Sí. Muchas ninfas anhelan mudarse a tu hogar por eso. Artemisa se guardó para sí misma que había investigado dicho santuario antes de encontrarse con Hefesto. La barrera alrededor de su isla era reciente, pero sólida. Sin la participación de Zoe, dudaba que pudiera entrar con la misma facilidad, o incluso que pudiera hacerlo. Así que aprovechó la oportunidad y obligó a la chica a quedarse en la playa un par de horas más antes de encontrarse con él. Lo que vio fue alucinante. El santuario fue construido con su propio poder, pero la llave misma le fue arrebatada de las manos y dejada en manos de otro. La zona estaba tan saturada que ni siquiera Hefesto podía entrar libremente. Al parecer, a algunas ninfas no les importaría. Podría prescindir de esa conversación. Aunque su siguiente pregunta solo la hizo reír un poco. ¿Las ninfas pueden moverse? ¿Sí? ¿No lo sabías? Sintió que le ardían las mejillas al verla, como si fuera un niño. Era mayor que ella, maldita sea. Creí que estaban atados a sus árboles, murmuró. En su mayoría lo son, pero es posible moverse de un árbol a otro, si se le da tiempo y fuerza. Ella rió un poco. No puedes vivir temiendo que cada acción afecte a los demás. Aunque mi hermano es un idiota, sí que tiene perlas de sabiduría. Solo puedes hacer lo mejor que puedas. Eso es todo. Lo mejor que pueda, murmuró. El resto de su caminata transcurrió en un cómodo silencio. Lo necesitaba, sobre todo con el torbellino de pensamientos que le daban vueltas en la cabeza. Sin embargo, dentro de su esfera de realidad, cierto espíritu del río comenzó a sonreír, con un brillo en los ojos que antes no tenía. Sus hermanos se pusieron rígidos, mirando al extraño cielo que los cubría. Los enormes engranajes que flotaban sobre las nubes empezaron a girar levemente, y el volcán a sus espaldas empezó a agitarse. Por fin, murmuró Styx. Varios minutos después, cuando Hefesto llegó a Dioniso, estaba solo. Artemisa hacía tiempo que había regresado al lado de Zoe, con autoridad para solicitar a las ninfas de su hogar que cesaran las interrupciones en el trabajo de Zoe si sus impedimentos persistían. Aunque se aseguró de insistirle que preguntara con educación. Aunque parecía más abierta de lo que esperaba, seguía siendo una diosa. Además, Ifrit los vigilaba. Lo siento por no creerte, Ifrit, pensó Hefesto. Sabía que la diosa de la casa tenía en la mira a su familiar, pero siempre supuso que se parecía más a Hestia o a las ninfas. Era una bestia rara, poco común. No. La maldita cazadora observaba a su familiar como si fuera un trofeo. No había hecho ningún movimiento, pero él, desde luego, no estaba entusiasmado. Pero eso era tema para otro día. Sintió un nudo en el estómago ante los aromas de la ensoñación que lo rodeaba. Sobre la última de las muchas colinas de la isla, se alzaba un templo a lo lejos. El templo ante el que se encontraba era majestuoso, enorme incluso en la cima de una colina que dominaba el pueblo que lo rodeaba. Estaba rodeado de vides con uvas multicolores. A pesar de todo el misticismo que Hefesto y Enilla habían presenciado, las uvas de color amarillo brillante eran bastante nuevas. Las cerúleas también eran interesantes. Por todo el pueblo se extendían colores de todo tipo, pero también había almizcle. Al entrar en los terrenos de la aldea, la dulzura del ambiente le nubló un poco los pensamientos. No le costó calentarse para contrarrestarlo, pero aún así fue impactante. Le llevó un tiempo, pero algunos humanos y sátiros que dispersos por la aldea se fijaron en él. Era más alto que la mayoría, y su cabello destacaba enormemente entre la multitud. Sin embargo, nadie se le acercaba, lo cual le parecía bien. Hay que reconocer que los alrededores de este pueblo eran bastante tranquilos. Copas con amigos, música y alguna que otra escapada romántica. Sin embargo, a medida que se adentraba en el pueblo, lo que antes había sido tranquilo se volvió bastante atrevido. Las mujeres bailaban desnudas alrededor de una fogata, los hombres llevaban máscaras fingiendo ser monstruos, y un tipo simplemente abrazaba a una cabra, roncando. Era gracioso, eso lo admitía. Aunque las miradas constantes se estaban volviendo menos molestas y más preocupantes. ¿Qué estaba pasando aquí? Solo al acercarse a las escaleras del templo obtuvo la respuesta.
Un ronroneo llegó a sus oídos y se giró. Sentado, sumido en sus ensoñaciones, a los pies del templo estaba Dioniso. A sus pies, un leopardo se acurrucaba y, alrededor de su cintura, una pantera. Los dos felinos estaban saturados de energía divina, igual que su propia bestia. Sus ojos purpúreos lo miraban perezosamente. Hefesto, declaró Dioniso, bienvenido a la fiesta, hombre. Caminaba con una gracia inhumana. Era fácil pensar que el hombre más delgado era inferior. Hefesto lo empequeñecía tanto en altura como en físico. Era más musculoso y sus dominios más destructivos. Sin embargo, podía ver cómo los músculos de Dioniso se envolvían alrededor de sus hombros y muñecas. La sola definición ya le infundía cierto atractivo y, si lo que oía era cierto, significaba que Dioniso era exactamente el guerrero que sus viajes lo retratarían. Quizás no al nivel de Ares, sin duda, pero no se quedaba atrás. Afortunadamente, el hombre se abstuvo de tocarlo tan libremente, limitándose a darle una palmadita en el hombro, aunque el agarre se prolongó un poco más de lo que quería. Vamos. Bebe y diviértete. Una copa apareció en sus manos, llena de un vino delicioso. Era tentador, sin duda. Se decía que la creación de Dioniso era inigualable, y la gente se volvía loca por probar otra copa. Apartó la copa con cortesía, sonriendo. No soy muy bebedor, amigo. He venido a crear tu símbolo de poder, como me pediste. Bah, murmuró el dios de la locura, al menos relájate. La tensión está desanimando a la gente y les obliga a mantener las distancias. Parpadeó, mirando a su alrededor. Algunos de ellos apartaron la mirada al instante. Lo son, murmuró. Te tengo miedo, sí, sonrió Dioniso. No sé por qué la gente de tu isla te recibe con tanta amabilidad, pero es normal. Les costó mucho relajarse conmigo, pero al menos tuve algo de ayuda. Se rió libremente, moviendo la copa en sus manos. Aún así, es bastante grosero, ¿no? Hefesto giró la cabeza hacia Dioniso. Odiaba la mirada cómplice que el dios le dirigía, sacándolo de quicio. Quería creer que Dioniso no estaba tan loco como para herir a la gente por algo tan estúpido, pero mejor andar con cuidado. Le dio una punzada de dolor al pensarlo, y cuanto más pensaba en ello, más le molestaba. Lo ignoró. Me pondré a trabajar. Dioniso parpadeó y vio como su nuevo miembro de la familia se alejaba con dificultad. TCH, aguafiestas, murmuró. Tan mal estaba que quisiera ver al infalible Hefesto completamente borracho. Era tan estoico y pasivo. Quería ver las llamas que ardían en lo profundo de este nuevo dios. La pasión, la rabia. Alimentaba la locura que Dioniso albergaba en su interior, alimentándolo cuanto más tiempo permanecía cerca. Era agradable, cierto, pero quería más. Quería asomarse tras la cortina que representaba la distancia de Hefesto, de una forma u otra. Dioniso vigilaba al dios, como hacen los dioses naturales. Mientras festejaba y se divertía con sus seguidores, su atención se centró en su nuevo invitado. Encontró un lugar más apartado, irritante pero justo, y se puso manos a la obra. La forma en que conjuró madera divina de la nada fue un poco extraña, pero la cosa más loca que Dioniso había visto. Sus viajes por la India superaron la mayoría de las hazañas divinas que conocía, por extrañas que le resultaran sus estructuras. Su sonrisa se ensanchó al pensarlo, deleitándose en sus glorias pasadas. Sonrió con sorna al observar a algunas de sus ninfas más aventureras abriéndose paso lentamente hacia el nuevo olímpico. Curioso como resultó. ¡Qué lindo!, murmuró Dioniso. El sirviente a su lado lo miró con los ojos abiertos. No dijo ni una palabra mientras el sirviente retrocedía lentamente, viendo cómo la sonrisa de su amo se apagaba poco a poco. Con Hefesto, conjuró la rama desde su esfera de realidad, notando cómo vibraba en presencia de Dioniso. Era como una esponja, devorando con fuerza la divinidad circundante. La rama empezaba a desarrollar enredaderas, aunque bastante lento, pero no le importó. Conocía el símbolo original de Dioniso, un tipo de bastón llamado tirso. En resumen, simplemente estaba destinado a ser un foco, más que un arma o herramienta como los demás. Como el cetro de un rey. No fue fácil, pero encontró un arbolito rodeado de bancos de mármol. Podía oler el vino desde allí.
Parte del mismo incluso se derramaba entre los arbustos que rodeaban este pequeño refugio. Podía verlo, la forma en que la gente se sentaba allí, simplemente hablando o escuchando música. Curiosamente, sentía que este espacio estaba más conectado con Dioniso que con la fiesta atrevida que se desarrollaba a su alrededor. Al cerrar los ojos, Hefesto se concentró en el símbolo. Hoy había sido un día bastante reflexivo, más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sin embargo, hoy hubo más revelaciones, esta siendo la más molesta. Frunció el ceño mientras se concentraba más. Por lógica, esto debería ser más débil, pensó Hefesto. No hay mezcla metálica, ni martillo, ni canción, ni forja, ni nada. Sin embargo, esto es un símbolo de poder, de eso no hay duda. La rama en sus manos seguía creciendo, y su autoridad como artesano filtraba la divinidad que lo rodeaba. Gran parte de la creación era resultado de su poder. Esperaba que su calidad fuera menor para poder partir antes, pero no fue así. Eso no quiere decir que no tuviera ningún efecto. Recordando su trabajo anterior, pasó los dedos por la madera ranurada. Veo que esto no es tan versátil. Es solo un enfoque. El tridente de Poseidón era una comparación clara. Resonaba con la autoridad de Poseidón en todos los sentidos, incorporando fragmentos de sus habilidades y potenciándolas aún más. Si bien la calidad del arma seguía siendo la misma, sus funciones diferían por completo. Sin embargo, Dioniso estaba acortando distancias, debido a la naturaleza de la divinidad del dios. La rama que sostenía absorbía hasta la última gota de la autoridad y los dominios de Dioniso. Era imposible predecir qué extrañas habilidades se formarían. Una criatura salvaje y caótica. Perfecta para el mismísimo señor de la locura. La calidad se mantuvo independientemente de su aportación, era exasperante. Todas las habilidades que aportaba a su forja y su divinidad aumentaban lo que él no podía. Él lo quería al revés. Quería que su divinidad se elevara más allá de su comprensión natural, que se adentrara más en el poder supremo. Se quedó quieto. Esa sensación en su pecho. Sentía orgullo. No había otra forma de describirlo, y había sido herido. Dicen que no había mayor motivación que el desprecio. Cuán cierto era. Como combustible para una llama, la necesidad de elevar su artesanía gritaba en cada pensamiento que albergaba en su interior. Las innumerables herramientas y variantes de su proceso que se le ocurrían se filtraban en su mente. ¿Cómo podría ajustarlos para filtrar o incorporar energía divina? ¿Qué usos le daría a los materiales monstruosos para impulsar su trabajo? Había tantas posibilidades de mejora que era casi abrumador. La urgencia de simplemente refugiarse en su esfera de realidad y empezar a trabajar era casi demasiado voraz, como un perro royendo un hueso sin parar. La rama solo necesitaba tiempo, lo que lo llevó a otras perspectivas. Bueno, debería haberlo hecho. ¿Eres el señor Hefesto? Se giró y observó al grupo de ninfas que habían encontrado su pequeño refugio. Lo soy, declaró poniéndose de pie. Su pecho aún ardía, pero se apagó al concentrarse. La ninfa era ágil, hermosa aunque delgada. Era como una rama al viento, como si pudiera romperse con una pequeña ráfaga. Sus ojos, como los de un búho, eran grandes y no parpadeaban. Era adorable, aunque desconcertante. Un placer, señor. E inmediatamente, se puso nervioso. Había un tono casi demasiado reverente. ¿Qué necesitas? Ella se quedó quieta, el miedo la hacía temblar. Él notó que había otras ninfas todas igual de delgadas, igualmente débil. Se relajó un poco, la preocupación lo alejó de la tensión. Le puso una mano en el hombro. ¿Qué ocurre? En el momento en que su mano tocó su hombro, sintió una energía nociva. Una energía nociva que le resultaba familiar. ¿Estás enfermo?, susurró. Ella asintió. No lo suficiente como para desaparecer, pero nuestras tierras ya no pueden sostenerse. El señor Dioniso nos salvó de la devastación de Atlas, pero no antes de que el daño ya estuviera hecho. Los ojos dorados se suavizaron, conscientes del problema. Atlas había arrasado Grecia buscando una piedra primigenia de Gea para controlar a su ejército. Whis había sido su objetivo final, no el primero. Él tomó tus tierras. Ella se mordió el labio y asintió. Mató a nuestra piedra angular. No tenía lo que él buscaba. Dionisio te trajo aquí.
Esta vez, una sonrisa, quebradiza y pequeña. Sí. Nos ha albergado en sus viñedos y nos ha hecho administradores de su jardín. Podía ver afecto allí, de todos ellos. Por muy jovial y enérgico que fuera el dios, por algo era considerado el más amigable de los dioses. Sonrió. ¿No te estás aclimatando lo suficientemente bien? Oh, no. Gesticuló. No es eso. Nos hemos instalado perfectamente. Su viñedo es más que suficiente para mantenernos, pero el daño es grave. Nuestras casas son demasiado nuevas. He oído que puedes reparar lo que se nos ha roto, ¿es cierto? En lugar de hablar, dejó que su divinidad fluyera en ella. Lo que una vez había sido una mujer delgada y esbelta fue reemplazada por una belleza más robusta. Sus caderas eran anchas y su pecho delgado. Su divinidad se renovó. ¿Es esto a lo que se refieren como grueso?, pensó. De repente, los demás lo rodearon, atrayendo a esta extraña divinidad adaptable. Pronto se saciaron, sonriendo. Era diferente a lo que estaba acostumbrado. Esto se sentía más natural. Las ninfas de su hogar se sentían más atraídas por él, lo admitía. Sin embargo, estas ninfas eran cordiales, sin rastro de lujuria en sus miradas. ¿Y eso es todo? Una de las mujeres reformadas señaló el bastón que tenía en las manos. ¿Es ese el señor Dioniso? Lo es, afirmó. Solo necesita tiempo para fermentar. Fue una buena elección de palabras, ya que el bastón comenzó a hacer que su mente se debilitara un poco y su visión temblara como si hubiera bebido demasiado. Ya estaba hecho. El solo hecho de estar cerca de la cosa era casi abrumador, de no ser por el apoyo a sus espaldas. «¡Guau!», dijo una voz fácil. Su visión dejó de fluctuar cuando el bastón dejó sus manos. Un giro, y se encontró frente al señor de la locura. Su sonrisa estaba presente, pero había una hostilidad que antes no tenía. Parpadeó, y tardó un instante en darse cuenta. Solo pidieron ayuda para recuperar su divinidad. Se han adaptado bastante bien a sus tierras, pero ahora mismo no pueden alimentarse de sus vides, como lo hacen con una línea mística, si no me equivoco. Aún no estaba del todo seguro de los recursos con los que se sustentaban las ninfas. Nadie se molestó en explicarle el asunto. Sin embargo, a Dioniso no pareció importarle. Envalentonado por las miradas de adoración sobre él, chasqueó la lengua. Ya veo. Bueno, no puedo tener eso. Las ninfas, extrañamente, se lo tomaron con calma, sonriendo con él. Dioniso adoptó un tono más peligroso, y su locura aumentó. Entonces, a cambio de la afrenta, bebe conmigo. Una petición sencilla, más fácil que los demás. Fue sencillo, no. Pero fue el último. El sonido de una mujer riendo resonó en su mente, acompañado por el sonido de engranajes chocando cada vez más rápido. ¿Qué? Sus ojos dorados ardían. Su pecho se hinchó al mirar a Dioniso. Su expresión permaneció serena, pero absoluta. No. Dionisio realmente se erizó, frunciendo el ceño. ¿Te atreves a insultar mi hospitalidad? Después de toda la ayuda que te di. Ayuda, nunca la pedí y he accedido a vuestra hospitalidad. Te invité aquí y te vas. Sí. Se volvió hacia las ninfas, un poco desconcertado por sus propias expresiones de enojo. Lo siento, pero esto no es para mí. Así que ahora está por debajo de ti, gruñó Dioniso. Su divinidad aumentó. Dioniso empezó a sudar levemente cuando unas miradas imperiosas lo clavaron en él. Le recordó demasiado a Hera, la forma en que lo regañaba. Juraría que no se inmutó al verlo. Sin embargo, no recibió ningún golpe. En cambio, el dios simplemente comenzó a caminar. ¿Me insultas y crees que puedes simplemente irte? Cuando se giró, lo hizo con una expresión molesta. Tu fiesta no es aburrida. Ni tampoco es mala. Prefiero mi tiempo libre al tuyo. No pretendo ofenderte. Sin embargo, negar el dominio de un dios conllevaba un insulto mucho mayor del que incluso Hefesto sería consciente. ¿Me insultáis en mi casa?, se enfureció Dioniso. Su divinidad creció. No hubo ninguna acción detrás. Después de todo, incluso para los estándares divinos, esto no era una infracción de la ley. Solo una infracción cultural. Entonces llevaré ese insulto a tu propia casa. Era horrible. El olor a fuego y ceniza.
Como Dios, Dioniso tenía muchos cuerpos, muchas perspectivas. Desafortunadamente, aún sentía todo dentro de esos cuerpos. Como ahora, el aire relucía mientras Hefesto se envolvía en llamas. Dioniso sintió que sus ojos se agrandaban al ver cómo Hefesto encendía su propia divinidad interior, impulsándose aún más. Como si rompiera una presa para obtener mayor fuerza. Dioniso había viajado por toda la India. Había luchado contra monstruos que un dios común evitaría, había visto tierras que otros ni siquiera podían imaginar y, por un tiempo, había disfrutado de la mayor libertad que los dioses jamás habían conocido. Él era fuerte. Él era un olímpico. Lo sujetaban por el cuello y sus pies colgaban en el aire. Su garganta ardía al contacto con la piel de Hefesto. Una espada se conjuró en la mano abierta del dios de la llama. Las ninfas, benditas sean, intentaron intervenir. Dioniso tuvo la sensatez de rechazarlas con un gesto. Poder, murmuró Hefesto. El aire comenzó a brillar mientras se formaban innumerables espadas, apuntando a todos los sirvientes que acababan de llegar. El aire vibraba con el calor. Su propio poder fluía libremente por primera vez desde el dominio de Leto. Era como si un peso acabara de golpear los hombros de quienes lo rodeaban. Una piedra en el pecho. ¿Es este el único idioma que hablas? Su agarre se apretó, pero no para estrangular. Estrangular a un dios era un esfuerzo inútil. Esto no era para hacerle daño. ¡Vaya! Era para enviar un mensaje. Dioniso se encogió ante el corazón que le desgarraba la garganta, las llamas que se enroscaban alrededor del brazo de Hefesto, la piel que se agrietaba y escupía fuego. No puedo controlar lo que sientes. Tampoco puedo disuadirte. Así que te lo dejaré claro. Bajó a Dioniso a sus pies, y siguió empujando. Dioniso le agarró la mano, empujándolo con toda su fuerza divina. Sin embargo, la mayor fuerza de Hefesto no podía justificar lo ocurrido. Gracias. Sus rodillas se doblaron, golpeándose contra la tierra con un crujido. Su espalda le siguió poco después. Copias de Dioniso cargaron contra Hefesto, solo para ser ensartadas o quemadas. Sus sirvientes fueron lo suficientemente astutos como para no interferir. Estaba arrodillado ante el dios del vino, con la mirada tranquila y una sensación de resignación en su expresión. Me voy, dijo Hefesto, y tú te quedarás aquí. No habrá repercusiones, ni batallas, ni insultos. Te dejo entero, a tu gente ilesa, y espero lo mismo. Su rostro se contrajo, mostrando el más mínimo atisbo de ira. Las grietas de su cuerpo eran un indicador mucho mayor. Las llamas que emanaban de su brazo eran sádicas, furiosas, como si fueran el río de dolor del inframundo. Lamían el rostro de Dioniso, una sensación punzante que prefería evitar. Si traes esta mezquindad a mi casa te destrozaré. Fue rápido, apartó su agarre del cuello de Dioniso y lo clavó en el pecho. Se le clavaron en el pecho, desgarrando la piel, mientras su calor le consumía las entrañas. Dioniso mantuvo una expresión firme, ignorando el dolor. No necesito espadas para luchar contra ti, Dioniso. Si dañas mi hogar, te mataré, y cuando te recuperes, simplemente te mataré de nuevo. Sus ojos dorados lo escrutaron, apaciguando su mezquindad ante la absoluta seguridad que vio en ellos. Siempre fue un individuo mezquino, y de vez en cuando, ésta asomaba la cabeza de la peor manera, como hoy. Cada vida que dañes, tuerzas o acabes por completo, yo la devolveré multiplicada. ¿Entendemos? Un asentimiento renuente. Bien. Al levantarse, Hefesto se sintió mal, pero bien. Se había quitado un peso de encima, pero la ansiedad aún lo dominaba. Había tomado la decisión correcta. ¿Qué repercusiones futuras podría tener esto? La sensación empezó en su columna. Como un bálsamo de agua fresca después de un caluroso día de verano. Lo tranquilizó un poco. Un rostro que apreciaba. De nada. La voz era tímida, pero inconfundiblemente la de Cocytus. La forma en que todos lo miraban también era incómoda. Quería irse. Maldita sea, pensó, si tan solo pudiera teletransportarme. Sus pensamientos se apagaron con el sonido de una llamada familiar. Parpadeó, mirando fijamente al fénix azul del tamaño de un camión que venía chillándole. Espera, Ifrit. Estaba envuelto en fuego mientras se lo llevaban.
Fue un relámpago, tan rápido que incluso con sus sentidos divinos no vio la sonrisa burlona del dios del vino. «¿Conseguiste lo que querías, mi señor?». Se giró hacia sus nuevos cuidadores, tomando a uno de ellos bajo el brazo. Saltó, intacto, salvo por la quemadura del tamaño de una mano en el pecho. Sus heridas desaparecieron y el suelo se reparó rápidamente. El grupo de sirvientes que los había rodeado también desapareció, una construcción de las ninfas cuyos ojos estaban cerrados en concentración. Ah, sí. Emborracharlo nunca iba a pasar, pero sabía que había algo más en él que esa extraña pasividad. Fue divertido. Se rió entre dientes. Era tierno como los dos dioses creían poder tener una conversación privada en su domicilio. El pobre necesitaba relajarse un poco, echarse una borrachera. Literalmente en este caso. Ah, será genial cuando pueda emborracharlo. Tiene tanta atención puesta en él, se quejaron un par de ninfas, ¿y nosotras? Parpadeó, mirando fijamente sus formas. Entonces realmente te ayudó. Esto ya no es una ilusión, ¿verdad? Todos sonrieron. Bien. La noche seguía danzando, y su gente seguía sin enterarse. Su truco seguía sin descubrirse. Fue una buena noche para Dioniso. Por desgracia, el dios del vino no era de los que pensaban en las consecuencias, como inevitablemente aprendería. Con Hefesto, el sol aún no se había puesto del todo cuando regresó a casa. Ifrit se redujo de tamaño tras aterrizar y se posó en su hombro, como siempre. Aunque fue inesperado, te agradezco la ayuda, viejo amigo. Por fin has vuelto. Parpadeó y se giró para ver a Zoe. El suelo y todo a su alrededor estaban reparados. Su obligación había sido cumplida. Zoe tenía una expresión imperiosa, y también una mueca. Ya cumplí con mi deber. ¿Estoy libre? Claro que sí. ¿Por qué quedarse? Ella parpadeó y su rubor empeoró. Tú eres quien me mantuvo aquí. ¿Qué? Su rostro comenzó a enfriarse en una expresión de incredulidad mientras Zoe se lanzaba a despotricar un poco. Obviamente tienes sentimientos por una de mis hermanas. Parpadeó. La risa estridente de su mundo era tan fuerte que resonó en su cráneo. ¿Por qué si no nos obligarías a reparar el daño? Su mirada se desvió hacia el cielo, perdida. Los ojos de Ifrit se desviaron, dividiéndose en dos, incrédulos. Dilo ya. ¿Qué necesitas para olvidarlos? Ella se sonrojó aún más. Por favor, vete. No tengo ese deseo. Ella se infló. ¿Qué? ¿No te parecen lo suficientemente buenos? Estoy perdiendo células cerebrales, pensó Hefesto, puedo sentirlas morir. Él miró fijamente a Zoe. Juro por el caos que no siento ningún deseo por ti, ni por tus hermanos, ni por nada del mundo. El cielo se hinchó por un momento y un ojo singular lo atravesó mientras lo miraba fijamente. Idiota. El ojo de lo que él suponía era caos se cerró, su juicio completo. Miró a Zoe, la pobre chica, pálida mientras lo observaba. Espero que eso sea suficiente. Ella apenas asintió mientras retrocedía. Mensaje recibido, dijo, te dejaré en paz, mi señor. Parpadeó. Parecía como si alguien acabara de patear a su perro. La joven diosa desapareció. Hefesto se quedó mirando el lugar donde ella estaba. Los dioses son raros, murmuró. No fue un descuido incluirlo en esa lista. El sonido de unas risas acompañadas de un resoplido entrecortado lo hizo girar. Dios mío, vaya manera de romperla. Se giró. Cassandra entró desde la arboleda con una cesta llena de verduras y frutas recién recogidas. Con una sonrisa relajada, colocó la cesta a sus pies. Gracias, murmuró. Tenía unas ganas locas de comer. No tenía hambre, pero sin duda ansiaba algo para llenarse el estómago, aunque solo fuera por el sabor. Se quedó quieto mientras cogía una manzana. ¿Qué quieres decir con que la rompí? Bueno, hiciste el juramento más peligroso que un dios podría hacer, solo para decir que no tenía ninguna posibilidad. Escupirle en la cara habría sido más benévolo. Solo juré por, miró hacia arriba, señalando al cielo, porque jurar por Styx es irrelevante. El descontento interior era evidente, pero la alegría de Cassandra era contagiosa. Qué dulce, murmuró ella, la lastimaste por principios. Le tomó otro segundo. Entonces su rostro se agrió.
Cassandra empezó a gritar, casi ahogándose con la comida. Tu cara se arrugó aún más. Ja. Gracias al destino que ya se fue, si no, estaría aún más mortificada. Cassandra, creo que estás un poco delirando. El deseo no funciona así. Ella parpadeó. Luego empezó a reír aún más fuerte. Esto no tiene gracia, murmuró. La delirante eres tú, dijo con una sonrisa burlona. ¿Por qué crees que te esperó? Aunque tengas razón, lo hizo de una forma estúpida. PFFF. Tras su último ataque de risa, Cassandra por fin se calmó. Hefesto se sentía bastante mal, pero aún así tenía que decirlo. No quise hacerlo así, murmuró. Por supuesto que no, susurró Cassandra, pellizcándole la mejilla. No soy un niño. Eres comparable a mí. Sonrió. En realidad no lo era, lo cual lo hacía aún más exasperante. Los dos charlaron un rato, poniéndose al día. Las manzanas estaban dulces, el tiempo se saboreaba, y por un primer momento, se sintió contento. Aún quedaba mucho por hacer, pero al menos una parte de la tragedia de Calíope ya había concluido. Deimos, ¿eh? Murmuró. Lo que describes se parece mucho a la niebla. Realmente. Ella asintió, masticando la zanahoria ruidosamente. Puede confundir y adormecer los sentidos si se usa con maestría, pero, según tengo entendido, la dama del equilibrio no es capaz de usarlo. Por fin, pensó Hefesto, algunos detalles. ¿Es eso cierto? Cassandra se encogió de hombros. Solo escuché algo cuando estaba con el aquelarre de la dama. Hay algo en los dominios que lo hace más difícil. Hefesto ni siquiera consideró la idea de aprender a usar la niebla. A juzgar por su propia historia y la de Emilia, manipular ese nivel estaba fuera de su alcance, supuestamente. Quizás algo para experimentar más tarde, pensó. Entonces estás diciendo que no es ella. Ella se encogió de hombros. Podría ser que ella le dio poder y alguien más lo manipuló. No puedo decirte. Un fuerte crujido cuando terminó la zanahoria, y un zumbido de satisfacción cuando tomó otra verdura. Hombre, estos son fantásticos. Hefesto se olió el brazo, sin disfrutar del penetrante olor del vino de Dioniso. Voy a bañarme y luego reconstruiré tu casa. Está bien, Ep. Conseguí algunas viviendas en las aldeas humanas. Se encogió de hombros. No tomará más que un momento. Se levantó y la voz de Cassandra se oyó a sus espaldas. ¿Te quedarás esta vez? Él se quedó quieto y se giró hacia su expresión esperanzada. Casi. Mañana voy al Olimpo. Es hora de terminar los símbolos del resto. Después, organizaré una reunión con Hécate. Su nombre resonó un poco, sus ojos fijos en él. Una reunión, susurró Cassandra. Sí, una reunión. Aunque dudo que sea pronto. Mientras espero, me quedaré aquí. Cassandra apenas dijo nada mientras Hefesto se acercaba a la arboleda. Cualquier río al que fuera probablemente estaría habitado por alguna ninfa. Así que, en lugar de arriesgarse, se dirigió a un río conocido. Entró en él y su ropa se desparramó. Hacía tiempo que había olvidado confeccionar su ropa una y otra vez a mano. Era demasiado tedioso. Encontró la orilla del río lo suficientemente profunda como para sentarse, disfrutando del agua mientras se hundía hasta el pecho. Miró hacia arriba, al cielo. El horizonte se oscureció al caer la noche, y las diversas estrellas formaban un tapiz en el firmamento. Las constelaciones estaban ausentes, o aún no se habían formado o eran completamente diferentes de lo que Emilia conocía. Cerró los ojos un instante, disfrutando de todo. Había dicho que no. Arriesgó a su población solo para atacar a un dios. Se sentía horrible. Se sentía irresponsable. Se sentía vigorizante. Como si hubiera salido de una jaula. Su cuerpo ardía, el vapor burbujeaba desde el agua. Unas manos le acariciaban el pecho, obligándolo a mirar hacia abajo. La ninfa del río seguía lavando. Seibero tarareaba una melodía, deslizando cuidadosamente el dedo por las líneas al rojo vivo. Donde quiera que se arrastraran, una nueva grieta sería visible por un instante. Me he asegurado de que no nos molesten esta vez, prometió, observando cómo él observaba atentamente la orilla. El sol del atardecer brillaba entre los árboles y enmarcaba su rostro. Él no pudo evitar preguntar al cruzar miradas. ¿Por qué me lavas?, preguntó.
Ella no dijo nada, su propia piel brillaba por el calor del cuerpo de Hefesto. Hay grietas. Parpadeó. Que no se cierra con la limpieza. Ella se burló, entrecerrando los ojos. Hay mugre en esas grietas, mi señor. Ahora cállate. Parpadeó, sintiéndolo apenas. Había energía en su cuerpo. La esencia de Dioniso se había filtrado en esas grietas, y pudo ver cómo su agua se teñía de púrpura por un instante. Ella estaba tomando su carga. Quería detenerla, de verdad. Sin embargo, la sensación de las manos de una mujer sobre su cuerpo era, sin duda, más difícil de evitar de lo que admitía. El tacto relajante era fresco para su piel caliente. No era una debilidad tener una conexión. Aunque dudo que Artemisa aprecie que sus palabras se utilicen en este contexto. La idea le dibujó una sonrisa en el rostro, haciendo que la hermosa mujer lo mirara. Sus ojos entrecerrados eran un placer, pero se contuvo. La sola idea de besar esos labios estaba presente, sí, pero había un peso tras ella. No es que no quisiera, sino que no podía. Gracias, susurró adormilado. Ella se quedó quieta, mirándolo fijamente. Su mano se acercó suavemente a su rostro. Duerme, mi señor, te mereces el descanso. Luchó contra ello, de verdad, pero incluso él necesitaba dormir. Era tan fresco, tan relajante, que sus ojos revolotearon inútilmente mientras se quedaba dormido. Fue un sueño sin sueños. Sus intenciones con su esfera de realidad no estaban presentes en sus pensamientos. Simplemente un descanso, el primer sueño auténtico que ha tenido desde Calíope, sin esfera de realidad, sin pensamientos despiertos. Solo un sueño reparador. Su rostro se hundió en el agua, aunque ésta se apresuró a agitarse y a acariciar al durmiente olímpico. Su pecho subía y bajaba, contento y tranquilo. Ella se quedó allí, rociando el río para que nadie pudiera perturbarlo y lo dejó en paz. Remanentes de la divinidad de Dioniso se filtraron por el agua, pero incluso eso fue finalmente eliminado. Pero la paz era mucho más difícil de alcanzar de lo que algunos desearían. Incluso para alguien tan curtido como el dios del hierro forjado. Todavía no estoy seguro de quiero esta escena a continuación. Hefesto, estado de sueño, primera persona. No soñé. No de verdad. Incluso Emilia solo soñó con la cánica de realidad. Sin embargo, sin duda, esto debe ser un sueño. Este lugar, murmuré, era una masa arremolinada de naranja y negro, como fuego y ceniza. Estaba desnudo allí, incluso mis piernas habían desaparecido, oscurecidas por las mismas pinceladas de color. Fuera lo que fuese este espacio, carecía de cualquier sustancia. Estaba tranquilo, pero no era tonto. Me trajeron aquí por una razón. Una razón. Mis pensamientos resonaron, expresados por algo nuevo. Pretendiente. La voz se rió. Aún no. Extraño. Aún así, bien. Gratis. Aún no. Me tomó un momento. El trío de voces. Las parcas, murmuré. Qué inteligente, dijo uno. Elegante. Aún así, tonto. Puse los ojos en blanco. Su influencia sobre mí era limitada. El destino nunca fue tan simple como una consecuencia predeterminada. Es cierto, murmuró uno. El tono alegre me desconcertó. ¿Por qué estoy aquí? Gruñí. Un insulto lanzado, dijeron todos al unísono, desde la seguridad del hogar. Un hermano al que hay que corresponder con la misma moneda. Esa rima fue horrible, murmuré. En realidad, ni siquiera era una rima. Mis pensamientos no eran míos, así que ¿qué sentido tenía ocultarlos? Una gota de risa llenó la habitación. Gracioso y lindo. Se giró y se encontró con una anciana. Tenía un forúnculo horrible en la cara y la boca llena de babas. Un solo ojo lo miraba con lujuria. Extraño pero fuerte. La segunda hermana, de mediana edad, con los ojos vendados. Tonto pero listo. La tercera parecía tener más o menos su edad, joven y corpulenta. Sus cuencas vacías eran visibles al mundo, con una leve sonrisa en su rostro. Nuestra hermana nos tiene rencor, dijeron todos al unísono, así que disfruta de este regalo. Las sonrisas crueles que le dedicaron no lograron calmarlo. Pero aguantó mientras el mundo a su alrededor se retorcía. De nuevo. Me giré y vi a una mujer delgada de cabello castaño y rizado. Era bonita, pero a su manera, un poco loca. Una toga negra la envolvía, mordiéndose las uñas.
Sus ojos estaban muy abiertos, mostrando un ojo azul y otro rojo. Esto estaba sin duda en el inframundo, pero nunca lo había visto en ningún otro lugar. Parecía una casa, pero era una especie de templo, que albergaba a muchos de los que supuse eran los dioses ctónicos. Hermana. Me resultaba extraño como lo veía. Podía caminar a cualquier parte en este sueño y ellos no se daban cuenta. Di un paso adelante para observar su rostro con más atención, pero presté atención a lo que sucedía. Estoy aquí, como se solicitó. La voz me resultó inconfundible. Cabello claro con una toga gris. Carecía de su guadaña habitual, aunque parecía molesto por otras razones. Thanatos estaba allí. Hay que derribarlos. Las palabras fueron gruñidas y atravesaron su garganta como grava. ¿Por qué? Porque ellos viven en el cielo y nosotros debajo de la tierra. ¿Sí? Obviamente este era un viejo argumento. Hermana, nuestras estaciones están fuera de nuestro control. No es mío, gruñó Némesis. El hermano mayor entrecerró los ojos. Lo admito, hermana, tienes poder. Nunca he visto a un dios que pudiera mezclarse y manipular los reinos mortales como tú, pero así es el mundo mortal. Los olímpicos nos eclipsan considerablemente. Ella le chasqueó los dientes. Una locura de diseño. Nada más. Solo necesito un poco de palanca y estarán en el suelo, donde pertenecen. Una vez más, murmuró, hablas como si no tuvieras ningún crimen, hermana. Ella entrecerró los ojos. Tuve que cubrirte. Susurró. Ese pueblo estaba lleno de almas, a quienes aún les faltaba tiempo. Nuestras hermanas nos dejaron claro que esto no puede seguir pasando, o habría un ajuste de cuentas. ¿De qué? Siseonix. De los trillizos que se niegan a salir de su pequeña cueva. Del trío que ayudó a los olímpicos a ascender al poder. Ya no puedo hacer esto, susurró. Ella sonrió. Eres mío, hermano. No, susurró. Ah, ¿sí? Tengo que recordarte nuestro trato. El señor de la muerte suspiró. Sin hermana. Némesis caminaba de un lado a otro alrededor de esa especie de casa, golpeándose la barbilla. Solo necesito más tiempo. Más perspectivas para manipularlo y lograr lo que necesitamos. Ella golpeó su puño contra la pared, rompiéndola. Era mío. Gritó. Podía saborear esa venganza. Fue hermosa. Habría humillado a Hera hasta la más absoluta ruina y griega. ¿Y simplemente lo desperdició? Se rindió. Némesis frunció el ceño. Necesitamos sus armas para igualar las condiciones. Con ellas, podemos vencer a los olímpicos. Thanatos puso los ojos en blanco. Hermana, ni siquiera pudiste hacerle frente a Hestia, por favor, deja de desilusiones. Voy a ver a Necrosa. Espero que sigas entregándole sus honorarios, oh hermano mío. El dios suspiró, asintiendo. Temblaba, mirando a la diosa de la venganza, escrutando cada detalle que podía estudiar. El mundo estaba pintado de nuevo en tonos naranja y negro, con los tres destinos ante mí. Nos escupió, murmuró el viejo. Tiene que ser llevada a la realidad, murmuró el medio. Nos insultó, nos golpeó, dijo la más joven. Los otros dos la miraron fijamente, haciendo que el más joven mirara hacia atrás. ¿Qué? Hablamos con acertijos para quienes quieren cambiar su destino. A él no le importa lo suficiente como para autorrealizarse hasta el olvido. ¿Qué tiene de divertido? Los otros dos se enfadaron, pero le hice un gesto de respeto al menor. Imagínense mi sorpresa cuando me lo devolvió. Bueno, sal y lánzate un poco, dijo la más joven de las parcas. Su sonrisa era pequeña, pero la luz en sus ojos era pura confusión. ¿Nos das algo de trabajo? Hefesto, el mundo despierto. Abrió los ojos de golpe y su cuerpo emergió del agua. Tenía el pelo empapado, pero su piel permanecía tersa y húmeda. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Miró hacia arriba. Lo que una vez fue tarde, ahora era fresca mañana. Gruñó. Bienvenido de nuevo, mi señor. ¿Ha dormido bien? Su cuerpo expulsó llamas por un momento antes de calmarse. Fue informativo. Hasta la próxima. Él asintió, agradeciendo la ayuda de todos modos. Mientras caminaba por la hierba, se dio cuenta de que tenía un nombre que antes no tenía. Un dedo medio que las parcas le lanzaron a su hermana. Era curioso lo desviada que parecía su personalidad entre mortal y los dioses.
Aún así, dudaba que lo que veía fuera toda la verdad. La tela alrededor de su cuello, ligeramente deshilachada por el tiempo, ondeaba sin sentido. La tocó, sintiendo su suavidad con los dedos. Un poco de sangre de Deimos la había manchado, aunque las aguas a su alrededor la habían limpiado hacía tiempo. La venganza no fue vana. La muerte de Deimos fue catártica, pero él quería más. Justicia plena, murmuró Hefesto. El recuerdo de su puño aferrándose al cabello de aquel hombre, la forma en que su divinidad se adentraba en su cuerpo para despojarlo de sus secretos. Apretó el puño al pensarlo, y los engranajes internos se agilizaron a medida que su mente se adaptaba a su nueva realidad. Actuar como una roca pasiva e impasible no funcionaba. El miedo no funcionaba. Así que tomó una decisión. Se vistió bien. Una toga carmesí, a juego con la bufanda que había confeccionado para recordar a Calíope. ¡Qué asco! Parpadeó y se giró para ver el rostro horrorizado de una ninfa de los arbustos. Juro que, por favor no me mates, gimió. No te mataré, sonrió, aunque espero que tu disgusto no sea hacia mi olor. Claro que no, señor, es solo que llevas mucho rojo. Fue un chillido apagado. Su puño tembló levemente mientras los mantenía unidos a la altura del estómago. Parecía joven, incluso para ser inmortal. Nueva en esto, por lo que recordaba. Un cabello extraño, rizado en rizos rosados, como los pétalos encontrados en los arbustos a su izquierda. Sus ojos brillaban negros con iris rosados. Una combinación bastante inusual. Su cuerpo estaba cubierto con un conjunto de hojas unidas con tela. Se parecía a los vestidos modernos que Emilia había visto. Era elegante, la verdad. Supongo que esto es demasiado rojo, se rió entre dientes. Se giró para irse, pero la nueva ninfa volvió a chillar. No, no. Por favor, cualquier otro color menos ese. Solo algo que no sea rojo. Cabello rojo, tela roja, toga roja. Solo, algo más. Parecía a punto de estallar, murmurando para sí misma lo estúpida que era. Él sonrió con suficiencia, poniendo una mano sobre la toga que vestía. El rojo sangró mientras el negro se apoderaba de ella. Mejor, se rió entre dientes. Sí, chilló ella. Bien. Soy Hephaestus, ¿y tú? ... Ella desapareció de repente, haciéndole parpadear. Al principio, creyó que había muerto, solo para sentir su presencia entre los arbustos a su derecha. Negó con la cabeza, dejando ese pequeño intercambio a la extrañeza de la divinidad. Caminó por su bosque, saludando a cada espíritu y ninfa que se cruzó. Estaban felices, sonrientes y despreocupados. Era una visión conmovedora, que le alivió el peso que sentía al ver a otros disfrutar de su tiempo. Se sentía sentimental. Mantenía un paso rápido, disfrutando de su oportuno paseo. Presentía que Cassandra estaría en el árbol de Whis, como solía estar si no estaba con los humanos. Me pregunto qué estará haciendo allí. Señor Hefesto. Debía de estar más cerca del pueblo de lo que creía, pues entre el follaje se asomaba el rostro agitado pero sonriente del joven Crios. La breve separación de las hojas mostraba el pueblo no muy lejos, un par de casas nuevas construidas a partir de las últimas que recordaba. Crios, asintió, dudo que tu padre quiera que corras solo por el bosque. Va, sonrió el joven, estás aquí. El niño no tendría más de 13 años y era relativamente alto para su edad. Su cabello castaño caía en rizos, mientras su quitón verde opaco envolvía su delgado cuerpo. Con apenas 1,5 metros de altura, el niño rebosaba energía. No estoy en todas partes a la vez, Crios, espero que lo sepas, murmuró. Lo sé, se burló el niño, además, tenemos algo importante que hacer. Ah, ¿de verdad? En serio. Mis nuevos amigos no me creen. Parpadeó. Y bien. Creen que te he inventado. Parpadeó. Ya, veo, y esto es una emergencia para ti. El niño se puso a despotricar sobre lo poco que era y Hefesto levantó lentamente una ceja mientras lo hacía. Entonces, ¿lo entiendes bien? Seguro. Entonces vendrás. Por favor. Significaría mucho. Lo pensó un momento. La conexión no es una debilidad. Claro, Crios. Te saludo. Pero después tendré que buscar a Cassandra. El niño parpadeó mientras inclinaba la cabeza.
No puedes enviar a Ifrit para hacer eso. Se arrodilló frente al niño, con el rostro serio. Ifrit es mi amiga, no mi herramienta, críos. Merece las mismas libertades que tú y yo para vivir como queramos. Bueno sí, pero los amigos se ayudan entre sí y ella tiene alas. Sintió que sus ojos se separaban un poco y el carcareo de su familiar resonó en su cabeza. Además, ella es más rápida, ¿no? Las risas empeoraron. ¿Quieres que vaya o no? El chico giró sobre sus talones con agilidad, indicándole que lo siguiera. Negó con la cabeza, siguiéndolo entre los árboles. El pobre chico rebosaba energía, alejándose cada vez más del paso rápido de Hefesto. El sol le bañaba la piel, el roce de las hojas, el beso del viento. Fue un momento catártico, una pausa muy necesaria en el constante movimiento de su vida. Escuchó voces mientras pasaba los últimos árboles y arbustos. ¿Cuántas veces te he dicho que no te adentres en el bosque? Hay animales peligrosos ahí fuera. Acabamos de traer a tu madre y a tu hermano y decides salir corriendo así. Papá. Me estás avergonzando. Bien. Deja de actuar como un... Su voz se quebró al ver al señor de las llamas salir del bosque. Observó a todos los presentes, notando algunos rostros nuevos. Una era una mujer común y corriente, un poco más alta que el padre de Krios, y un chico más alto que ellos estaba de pie detrás de ella. Algunos niños más pequeños, de la edad de Krios, también estaban apiñados, con una adolescente bajita detrás de ellos con un balón. Se quedó boquiabierta, junto con el balón, mientras un niño lo miraba fijamente. Los ignoró y se volvió hacia el padre de Krios. Hola de nuevo, señor. Le pido disculpas por mi participación en la tontería de Krios. El chico debió haberme visto y corrió a saludarme. Se quedó mirando al niño. No lo volverá a hacer, ¿verdad? La pura audacia del niño pequeño al sacar la lengua. Su padre le dio un golpe en la cabeza. ¿Cuántas veces te he dicho que no interactúes con mierda? La última palabra se filtró como un susurro, pero Hefesto sonrió de todos modos. Lo entiendo, señor, no golpearé a nadie hoy, tenga la seguridad. El hombre se estremeció y tomó aire. Sé que eres diferente, pero eso no significa que sea igual en todas partes. No quise ofenderte, de verdad. Te lo agradezco y... Una mano levantada, una pequeña sonrisa para tranquilizar las cosas. Lo entiendo, dijo Hefesto. A los de mi especie, la mayoría de las veces, les importa poco quienes los rodean. Una lección que Krios necesita aprender. Sin embargo, tienen mi solemne juramento de que no les ocurrirá ningún daño en mi vecindad. Lo juro por C. Se detuvo y fingió aclararse la garganta. Lo juro por el Estigia. La familia se quedó en silencio, mirando al cielo mientras retumbaba un trueno. ¿Qué? Murmuró el chico mayor. Krios sonrió, se soltó del agarre de su padre y bailó alrededor de los niños más pequeños, señalándolo. ¿Ves? Te dije que era real. Le dio una paliza a Atlas. Eso no es del todo exacto, murmuró Hefesto. Incluso tiene un fénix. Esos no son reales, murmuró el adolescente, todavía aturdido al verlo. Un fuerte chillido resonó, haciendo que Hefesto cerrara los ojos con fastidio. El pájaro en llamas se posó sobre sus hombros, fingiendo no haber oído nada de la conversación. Él giró la cabeza y la miró. El pájaro arrogante simplemente se arregló las plumas. Era una imagen bastante cómica. Un pájaro de 1 metro posado sobre su ancho hombro. La pelota cayó de la mano de la niña mayor. ¿Eso es todo lo que necesitabas, Krios? El niño parpadeó, ladeando la cabeza. Su padre lo miró fijamente, clavándole la mirada. Quien supuso que era su madre se quedó un poco sorprendida, con el rostro pálido intentando comprenderlo todo. Quiero ver fuego. Él parpadeó, todos parpadearon. Hefesto sonrió mientras señalaba a Ifrit, el pobre muchacho frunciendo el ceño. Vamos, muestra algo de magia. Cassandra lo hace. Él se rió, y el niño malcriado puso una sonrisa en su cara. No tienes miedo, ¿verdad, muchacho? El chico, sin miedo, simplemente sonrió. Había locura allí, podía sentirla. El sonido de la tierra al romperse resonó en el claro, su brazo astillándose, creando grietas que arrojaban fuego carmesí. Sus ojos brillaron mientras las grietas relucían bajo sus ojos. El niño parpadeó.
Eso duele. Hefesto lo miró fijamente, frunciendo los labios. No, la verdad es que no lo sé. No diría que duele. Se giró hacia el padre, quien parecía a punto de arrancarse el resto del pelo. Las llamas se extinguieron cuando Hefesto le tendió la mano. Mi nombre es Hephaestus, no creo haber atrapado el tuyo alguna vez. El hombre tragó saliva, extendiendo lentamente la mano y agarrándola a su vez. Soy Alexander Lord. Al igual que su hijo, el hombre tenía el mismo cabello castaño y rizado, con ojos marrones similares. Tenía una energía más contenida que la de su hijo, y también era un poco flacucho. Saludó a su esposa con la cabeza. Ella dio un respingo antes de tartamudear. Soy Helena, señor. Le dio un codazo a su esposo, mostrando la misma energía feroz que su hijo, mientras le susurraba. Tenía el cabello negro y los ojos verdes. Era más alta que su esposo, con las manos desfiguradas como solo el trabajo físico podía causar. Un pescador y su esposa granjera, al parecer. Qué curioso, pensó Hefesto. Se escondió detrás de su marido un momento, y a él se le escapó una risita por la diferencia de altura. Lo estaba regañando por no haberle dicho que un dios vivía tan cerca de casa. Él sonrió con suficiencia, y ella se sonrojó al darse cuenta de que la habían escuchado. ¿Y tú, joven? El adolescente más alto tragó saliva. Es Grius. Buscas a Cassandra, ¿verdad? Preguntó Alexander. Así es, la última vez que supe que estaba en el árbol de Whis. Iba a recoger hierbas. Algunos de nuestros aldeanos más nuevos se resfriaron el otro día. Ella los está ayudando a sobrellevar lo peor. Uno de los niños pequeños, un niño de probablemente 6, 7 años, sonrió. ¡Qué linda dama de los caballos! Él sonrió. Ella es. Miró hacia arriba, contemplando el cielo. Y Frid les erizó las plumas. Podía sentir sus dedos crisparse ante el deseo de simplemente irse y terminar con todo. ¿Podrías transmitirme un mensaje?, preguntó Hefesto. Alejandro parpadeó. Por supuesto, mi señor. A Cassandra, no. Sí. Dile que estaré en el Olimpo unos días, terminando unos asuntos. Toda la colección de personas parpadeó. Espera, pero solo olímpicos, murmuró Helena. Lo que Hefesto desconocía era que el Olimpo no siempre estaba abierto a todos los dioses, y que solo daba acceso a los 8 olímpicos. ¿Es usted un atleta olímpico, señor?, preguntó Alejandro. Hefesto asintió. Sí. Avísale que me iré armando al resto. Con suerte, con los 11 armados, no tendré que irme por un tiempo. Tenía algunos proyectos personales que quería continuar y esperar un encuentro con Hécate era el momento perfecto para dedicarse a ellos. Los demás humanos se tomaron su tiempo para hacer matemáticas básicas, un concepto muy alejado de la gente moderna, todos excepto Helena. ¿Hay 12 atletas olímpicos ahora?, preguntó. Él asintió, dejando que Ifrit se elevara desde su hombro, expandiéndose en tamaño. Volveré, espero quedarme un tiempo. Si quieres que te visite, solo habla con Cassandra. No deambules por el bosque. El chico era un idiota imprudente, pero lo hacía reír. Con suerte, esto reduciría el riesgo de que volviera a correr peligro. Ifrit ahora era del tamaño de un camión. Hefesto se subió a su lomo. Ella batió sus alas un par de veces para alcanzar la altura con seguridad, antes de estallar en una nube de fuego. Los demás niños se quedaron mirando la estela llameante que surcaba el cielo. Una niña, más o menos de la edad de Críos, se giró hacia él. Él le sonrió, solo para recibir un puñetazo en el estómago. ¿Por qué no nos dijiste que era real? Lo hice. Gritó. Su madre miró fijamente al cielo. A fin del capítulo. Hola a todos. El próximo capítulo será sobre los 3 símbolos de poder finales y mucho más. Espero que estén emocionados. Como pueden ver, escribo aún más rápido, así que espero que hayan disfrutado de este lanzamiento tan rápido. Ojalá siga siendo la norma, pero no cuenten con ello. PD. Dato curioso. Las ninfas presentadas aquí son las mismas ninfas que cuidan las uvas en el campamento mestizo en la era moderna. ¿Omake, no canon o sí? Paradlo. Gritó Felegeteón. ¿Por qué están girando? 4 de los 5 espíritus observaban los enormes engranajes que giraban sobre ellos.
El mundo escupía fuego al chocar los engranajes, y el cielo giraba en respuesta a su nuevo deseo. Lo peor fue el volcán. Retumbó, sacudiendo la tierra al formarse una abertura en la base. Expulsó fuego y ceniza, pero no cayó. De hecho, se dispersó sobre ellos, manteniendo el cielo despejado con las pocas nubes que tenía. El problema era que el cielo giraba y se agitaba, provocándoles vértigo. Los dioses nunca experimentaron vértigo. ¿Alguna vez? Creo que voy a vomitar, susurró Acheron. Styx estaba flotando en su río, con los ojos mirando hacia arriba y sintiéndose fatal. Me arrepiento de todo, gimió, maldita sea, Palas. El pobre titán de la guerra estaba sentado en la orilla del río de su esposa, mirándolos a todos. ¿Te das cuenta de que puedes simplemente mirar hacia otro lado? El gemido colectivo le hizo suspirar. Miró al cielo y aún con el vértigo, sonrió.